Los animales se divierten, por David Graeber. Este es el último video de los comentarios sobre este artículo. A ver qué tal nos va. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Conde, soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, el cuidado de sí, el bienestar y otros parecidos, sobre todo desde la perspectiva del psicoanálisis, la filosofía, la historia, entre otras disciplinas. Entonces, bueno, había estado haciendo una serie de videos sobre un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho, que disfruto mucho, que es este artículo de David Graeber que se llama Los animales se divierten en español. En inglés el título era algo así como ¿cuál es el punto si no nos podemos divertir? En la descripción, como siempre, dejo los links para ambos artículos en español y en inglés. Y bueno, y como les decía, es el último video de esta parte. Voy a comentar el último, el último apartado. Y bueno, es uno de los más difíciles de explicar realmente. Entonces, bueno, espero que pueda hacerlo de manera más o menos satisfactoria. Este último apartado se llama Nadando con los peces. Dice David Graeber. Imaginemos un principio. Llamémosle principio de libertad, o mejor, como las construcciones latinas tienden a pesar más en estas materias, llamémosle principio de libertad lúdica. Que la palabra lúdico se refiere al juego, aquello que tiene que ver con el juego. Entonces es como un principio de libertad en torno al juego. Imaginemos que este principio sostiene que el libre ejercicio de las facultades o capacidades más complejas de una entidad tiende, bajo ciertas circunstancias, a convertirse en un fin en sí mismo. Es decir, este principio haría que alguna actividad no tendiera a otro fin, lo cual lo supeditaría a ese otro fin, simplemente lo haría ser un medio para un fin, sino que se convierte en un fin en sí mismo, que no tiende a otra cosa, sino a su propia realización. Si lo planteamos así, entonces de alguna manera este principio permitiría que estas actividades escaparan como a toda noción de utilidad, etcétera. Entonces, ok. Evidentemente, no sería el único principio activo en la naturaleza. Hay otros principios que tiran hacia otras direcciones, es decir, hay fuerzas que sí nos llevan a cuestiones prácticas, a cuestiones de supervivencia, a otro tipo de fuerzas, pero entre todos ellos estaría este principio de libertad lúdica. Pero como mínimo ayudaría a explicar lo que en realidad observamos, como por qué, a pesar de la segunda ley de la termodinámica, el universo parece estar haciéndose cada vez más complejo y no al contrario. Ok, no me voy a meter aquí mucho con la segunda ley de la termodinámica porque es muy compleja y honestamente no creo entenderla lo suficientemente bien, pero básicamente la segunda ley de la termodinámica es la que postula el principio de la entropía, que es como esa tendencia a una mayor complejidad en la articulación de sistemas, o más bien en el movimiento entre sistemas. Entonces, insisto, no me voy a meter mucho en eso. Creo que lo que sigue nos ayuda a entender mejor el planteamiento de Graeber. Los psicólogos evolucionistas pretenden ser capaces de explicar, como dice el título de un libro, por qué es divertido el sexo. Lo que no pueden explicar es por qué divertirse es divertido. Este principio sí podría hacerlo. Y creo que aquí vale la pena señalar que en este párrafo Graeber no está postulando este principio como si fuera una verdad, sino que nos pide que lo imaginemos, que juguemos con la imaginación justamente. Creo que aunque puede parecer una cuestión retórica, una cuestión de la forma de transmitir
eh, la idea, creo que va mucho más allá. Creo que es algo que he intentado como subrayar a lo largo de todo el comentario del artículo. Greber no está aquí nunca proponiendo una noción de verdad o más bien una idea como si fuera verdadera, porque eso sería volver a caer en ya no en un juego, sino en algo que tendiera a otra cosa. Sigo con el siguiente párrafo. No voy a negar que lo que acabo de describir es una brutal simplificación de cuestiones muy complejas. Ni siquiera digo que la posición que estoy defendiendo aquí, que hay un principio del juego en toda la realidad física, sea necesariamente cierta, que es esto que les decía, ¿no? Él no defiende esto como una verdad, sino que nos pide que lo imaginemos y que juguemos con la idea. Solo insistiría en que tal perspectiva es al menos tan plausible como las extrañas e incoherentes especulaciones que en la actualidad pasan por ser la ortodoxia, en la que un universo inconsciente y robótico de pronto produce poetas y filósofos a partir de la nada. Como sabemos que existen estas teorías en la ciencia y bueno, y en otros campos del pensamiento también. Tampoco pienso que el hecho de ver el juego como un principio de la naturaleza signifique por fuerza adoptar alguna clase de visión utópica nebulosa. El principio del juego puede explicar por qué es divertido el sexo, pero también puede explicar por qué lo es la crueldad, como lo puede atestiguar cualquiera que haya observado un gato jugando con un ratón. Muchos juegos animales no son particularmente simpáticos. Sin embargo, este principio nos proporciona una base para despensar el mundo que nos rodea. Y aquí creo yo está uno de los grandes méritos de esta propuesta y de este artículo. Que la idea es despensar, ¿no? Es una noción que rara vez pensamos justamente o que rara vez nos atrevemos como a jugar, ¿no? Con la que casi no nos atrevemos a jugar porque como que toda nuestra civilización, toda nuestra cultura está basada en una idea de pensar, ¿no? Se nos refuerza mucho el que hay que pensar. Piensa antes de hablar, no sé, el ser humano es un ser pensante, como que siempre lo más importante fuera el pensamiento por alguna razón ahí un poco vaga. Pero justamente en concordancia con todo su planteamiento, Greber lo que nos propone es despensar el mundo, ¿no? Como poderlo eh, entender, no entender, aprender, disfrutar de otra manera, podernos relacionar con el mundo de otra manera. Se ha dicho mucho que la forma de pensamiento, sobre todo occidental, las formas de pensamiento occidentales, tienen como esta idea de que para entender algo hay que desmenuzarlo, es decir, en cierto sentido hay que destruirlo. En contraposición, muchas corrientes de pensamiento orientales, ¿no? Que nos han llegado de Oriente, plantean que el entender algo en realidad es contemplarlo y preservarlo así tal cual es en su belleza o en su fealdad o en lo que sea. De hecho, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, una novela de Arthur C. Clarke, gran escritor de ciencia ficción. Él escribió el libro 2001 Odisea en el espacio, en la que luego Stanley Kubrick llevó al cine, ¿no? También haciendo una muy buena película. Y esta novela que les comento se llama Encuentro con Rama, y en ella, sin spoilear mucho, solo un poquito, hay un momento en que un personaje encuentra una flor, digamos, muy extraña, pero no puede quedarse mucho tiempo ahí en donde está, y entonces lo que hace es cortarla para llevársela, para estudiarla, una cosa así. Pero cuando va en el camino de regreso, de lo que se da cuenta es de que en realidad la flor ya se destruyó, ya no existe, ¿no? Ya de- eh, tal cual dejó de existir. Y creo que me parece una forma muy bella de Arthur C. Clarke de mostrar esta tendencia que tenemos en Occidente a creer que para entender algo tenemos que destruirlo, tenemos que hacerlo pedacitos, ¿no? Hacerlo añicos hasta sus últimas moléculas prácticamente o átomos o no sé. En realidad, nuestra epistemología, nuestra teoría del conocimiento,
o nuestras epistemologías en general tienden a ser muy depredadoras, sobre todo las dominantes, ¿no? Las que sustentan este darwinismo social del cual hemos venido hablando a lo largo de todo esta serie de videos. Entonces, la idea de despensar el mundo nos permite, creo yo, relacionarnos con las cosas de otra manera. Recuerdo también que en un libro llamado Estancias, un filósofo, bueno, que a mí me gusta mucho, muy, muy interesante, Giorgio Agamben, decía que, si no mal recuerdo, que en una contraposición entre la filosofía y la poesía, decía que la filosofía está condenada a no poder disfrutar de su objeto para poderlo aprender, mientras que la poesía está condenada a no poder aprender su objeto para poderlo gozar, para poderlo disfrutar justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podríamos decir que este texto de Greber es más poético que filosófico, o es uno en donde en todo caso confluyen lo poético y lo filosófico, ¿no? Lo pensante y lo lúdico, lo juguetón, en torno a los temas del conocimiento del mundo. Pero bueno, continúo porque creo que la última parte, que es la más interesante, nos ayudará a entender aún mejor. Dice Greber: hace años, cuando ejercía la enseñanza en Yale, a veces invitaba a los estudiantes a realizar una lectura que contenía una famosa fábula taoísta. Al estudiante que pudiera decirme cuál era el sentido de la última línea, le concedería automáticamente la nota A de sobresaliente. Ninguno lo logró nunca. Y nos relata esta fábula taoísta. Xuanzi y Huizi estaban paseando sobre un puente sobre el río Hao cuando el primero indicó: mira cómo se lanzan los pececillos entre las rocas. Esa es la felicidad de los peces. Si tú no eres un pez, repuso Huizi, ¿cómo puedes saber lo que hace feliz a un pez? Y si tú no eres yo, dijo Xuanzi, ¿cómo puedes saber que yo no sé lo que hace feliz a un pez? Si yo, no siendo tú, no puedo saber lo que tú sabes, replicó Huizi, ¿no se deduce de ese mismo hecho que tú, no siendo un pez, no puedes saber lo que hace feliz a un pez? Volvamos a tu pregunta original, dijo Xuanzi. Me preguntabas cómo sé yo lo que hace feliz a un pez. El hecho mismo de que me lo preguntaras demuestra que tú sabías que yo lo sabía, como en efecto lo sabía, a partir de mis propios sentimientos sobre este puente. Y continúa Greber. Aquí ya terminó la fábula, entonces ya es Greber de nuevo. La anécdota suele contarse como una confrontación entre dos visiones del mundo irreconciliables, la lógica frente a la mística. Pero si eso es verdad, entonces ¿por qué Xuanzi, que fue quien la escribió, se presenta a sí mismo como derrotado por su amigo lógico? Y es que si seguimos los argumentos, en realidad sí, Huizi presentó el mejor argumento, ¿no? Y derrotó, digámoslo así, a su amigo. Continúa Greber. Tras haber reflexionado sobre esta historia durante años, se me ocurrió que era precisamente de eso de lo que se trataba. He sabido que Xuanzi y Huizi eran muy amigos. Les gustaba pasar horas argumentando de esa manera. Con seguridad es ahí donde Xuanzi quería llegar. Podemos entender lo que siente el otro porque, al discutir acerca del pez, estamos haciendo exactamente lo que hace el pez, divirtiéndonos, haciendo algo que hacemos bien por el puro placer de hacerlo, implicándonos en una forma de juego. El hecho mismo de que te sintieras impulsado a vencerme en un razonamiento y de que te contentara tanto el hacerlo, demuestra que la premisa sobre la que argumentabas tenía que ser falsa. Si hasta los filósofos están motivados en primer lugar por tales placeres, por el ejercicio de sus facultades superiores, sin más interés que el de hacerlo, entonces seguramente se trata de un principio que existe en todos los niveles de la naturaleza. Y es por eso por lo que yo pude identificarlo también en el pez. Xuanzi tenía razón, y también la tenía June Thunderstrom.
Si se acuerdan, June Thunderstorm es la amiga de David Graeber, que al principio le dice que todos los animales juegan, que todos los animales se divierten. Continúa Graeber. Nuestras mentes son solo una parte de la naturaleza. Podemos comprender la felicidad de los peces, o de las hormigas, o de los gusanos medidores, que son otros animales, otros insectos que Graeber ha utilizado como ejemplos a lo largo de su artículo, porque lo que nos mueve a pensar y a razonar sobre estas cuestiones es, en última instancia, exactamente lo mismo. Y termina diciendo David Graeber, termina su artículo con esta frase. Entonces, ¿acaso no fue divertido? Creo que esta fábula que nos presenta de Xuanzhi es muy interesante porque justo creo que aquí se ve un poco esa conjunción entre lo pensante y lo lúdico. O mejor dicho, no es que sea una conjunción, ¿no? Porque eso parecería que estamos haciendo una especie de síntesis, como se piensa a veces en filosofía, sobre todo a partir de Hegel. Y no, la idea es que justamente no hay una síntesis, sino más bien hay una especie de explosión de las categorías lógicas, y que eso es lo que permite disfrutar de este ejercicio. Efectivamente, es el amigo de Xuanzhi, es Huizi, el que gana la discusión si lo pensamos desde una perspectiva puramente lógica. Pero si nos preguntamos el por qué Xuanzhi y Huizi disfrutaban tanto de embarcarse en estos juegos de palabras, en estos juegos argumentales lógicos, entonces eso nos permite plantear que no es la lógica todo lo que nos puede dar razón y cuenta de un fenómeno. Lógicamente, insisto, Huizi ganó, pero al ganar demostró que estaba jugando y que disfrutaba ese juego. Y entonces esa demostración de que él mismo estaba actuando por un principio lúdico, es lo que le permite a Xuanzhi decir, los peces son felices, los peces se divierten, juegan, ¿no? En este sentido. ¿Cómo sé yo que los peces juegan? Pues porque yo mismo soy feliz, porque yo mismo juego, porque yo mismo me divierto. Entonces, cuando su amigo lo cuestiona, él le dice, bueno, o sea, el amigo le dice primero, ¿cómo tú, no siendo pez, sabes lo que siente un pez? Y efectivamente, lógicamente es una pregunta muy válida, ¿no? Si no somos peces, ¿cómo podemos entender lo que sentiría un pez? Y entonces Xuanzhi no le da una respuesta correcta, una respuesta directa, perdón, ¿no? En el sentido de decirle, ah, pues yo puedo saber que los peces son felices, que juegan, que se divierten, porque yo mismo juego y me divierto, porque creo yo en un primer momento eso podría parecer como una simple proyección, ¿no? O sea, como yo tengo una cierta forma de ver y de pensar las cosas, entonces proyecto esa en los peces, en el mundo a mi alrededor, y con eso me quito el problema, pero al mismo tiempo creo una especie de universo que estaría hecho como a mi imagen y semejanza, ¿no? Como persona. Entonces creo que el camino que elige Xuanzhi es bastante más interesante porque se embarca en el juego con su amigo, no lo contradice, bueno, sí lo contradice a nivel lógico, pero se embarca en el juego, no le da un contraargumento, sino que le dice, siguiendo la misma lógica de este, como tú, Huizi, no siendo yo, Xuanzhi, como tú sabes que yo no sé. Y entonces el otro dice, exactamente, como yo no siendo tú, no sé lo que tú sabes, tú no siendo pez, no puedes saber lo que el pez siente. Y la respuesta de Xuanzhi es, el hecho mismo de que me lo preguntaras demuestra que tú sabías que yo lo sabía. eh, Como en efecto lo sabía a partir de mis propios sentimientos sobre este puente. Es decir, aquí sí da la respuesta final, Xuanzhi, ¿no? Que es decir, yo sé lo que sentía el pez o los peces por la forma en la que yo me siento.
aunque esto, digamos, no refuta el argumento de Huizi, el argumento de Huizi, de hecho, demuestra ser el más sólido, sino que más bien hace explotar toda esta discusión argumental y hace poder ver que hay otras formas de comprender, de aprender el mundo. En este caso, eh, la idea de Xuanzi solo sería una proyección, ¿no? Solo sería una especie de humanización del universo si lo pensáramos justamente en un sentido estrictamente lógico. Pero más bien lo que él hace es llevar a su amigo a darse cuenta de que él está jugando, de que él está disfrutando y que entonces, así como Witsi juega y disfruta, Xuanzi también juega y disfruta, y entonces se puede inferir que en todos los niveles de organización, ¿no?, de este mundo hay un elemento de juego. En los peces, en las hormigas, en los gusanos medidores, como diría Greber, incluso, ¿por qué no?, hasta en los átomos, en las moléculas, ¿no?, hasta en las partículas más elementales que producen la materia. Claro, esto no implicaría necesariamente decir que los átomos se divierten, que los átomos bailan, que los átomos juegan, aunque tampoco lo podríamos negar. Lo que implica esto es decir que cualquier otro tipo de argumento que le pongamos a la materia tiene exactamente la misma característica. Si nosotros decimos es que los átomos se comportan de una manera racional, lo que estamos haciendo es lo mismo, es estar proyectando nuestra forma humana, racional de pensar el mundo a todos los niveles de organización de la materia. Pero ahí sí lo consideramos válido. Y en parte lo consideramos válido porque, como se ha venido diciendo a lo largo del artículo, eso justifica, ¿no?, en gran medida nuestros aspectos más egoístas y más crueles en muchos momentos. En cambio, si se introduce este principio de libertad lúdica, tal como lo llama David Graeber, no lo podemos afirmar verdadero, porque sería un contrasentido contra el propio principio, pero sí al menos puede ayudarnos a hacer explotar toda esta obsesión racional, toda esta obcecación racionalista que en la mayoría de las ocasiones tenemos y nos permite simplemente, como él dice, despensar el mundo, despensar las cosas, incluso me atrevería a decir yo, hasta despensarnos a nosotros mismos y atrevernos simplemente a soltarnos y a disfrutar y a jugar, aunque no entendamos. Y yo creo que eso es como lo más valioso que nos propone el artículo de Greber. Ok, muy bien. Con eso termino. Ya está ya un poquito larga serie de videos sobre este tema, sobre este artículo. Como siempre me encantaría leer sus comentarios o opiniones al respecto, a ver qué les parece. Ojalá y estos videos les inciten a leer este artículo, ¿no?, y a pensarlo. Y bueno, como siempre les dejo aquí la invitación para que, perdón, si les gustan estos videos, se suscriban al canal, activen la campanita, ¿no?, le den like al video y lo compartan para que juntos podamos ir deliberando cada vez más y pues también para ponernos a tono con este artículo de David Graeber, para que podamos divertirnos al momento de ir ejerciendo esta actividad de pensar, ya no como en este intento solamente racionalista, sino también con este principio de libertad lúdica. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye.